Tengo el placer de compartir con ustedes. Mi nombre es José Carlos García Piñeiro, como de seguro ya han recibido la información. Y en esta edición del curso de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud, hoy abordaremos un tema que se convierte en elemento crítico, esencial para poder entender los mecanismos que se convierten en detonantes de estas infecciones eh, adquiridas en el ambiente hospitalario. Nos referimos ciertamente a la resistencia a los antibióticos. Y no por gusto enfocamos la atención en que es causa de las IAS y también, ¿por qué no?, es consecuencia. Esta dualidad se convierte en un elemento crítico a la hora de enfrentar el estudio de las infecciones adquiridas en la atención en salud. Permítanme tener un acercamiento única y exclusivamente en aras de refrescar algunos conceptos que obviamente ustedes manejan perfectamente. El término antibiótico surge desde los tiempos de la antigua Grecia y se consideró que era todo aquello que iba en contra de la vida. Y ciertamente, a la altura de los tiempos que corren, es una contradicción porque gracias a los antibióticos podemos salvar muchas vidas. ¿Cómo se conceptualiza el antibiótico? Es toda aquella sustancia química que se produce por un ser vivo o es un derivado sintético, producto de la síntesis orgánica en los laboratorios, que ocasiona la mortalidad o, en el peor de los casos, limita la multiplicación bacteriana. Y esto es lo que le permite que sea utilizado como fármaco en el tratamiento ocasionado por bacterias. Se remonta a la antigua China, más de 2500 años, que productos derivados de la soya eran utilizados con la función de disminuir las infecciones. Los egipcios y griegos también lo reportan a partir de moho y plantas. Y con la aplicación de los conceptos aportados por Pasteur sobre la fermentación y la generación de la vida de forma espontánea, tal y como él lo caracterizó, se logró inhibir el crecimiento del Bacillus anthracis. Ojo, no fue posible su aplicación por cuanto no se contaba con las herramientas que él mismo desarrolló con posterioridad para la interpretación de los procesos fermentativos y por lo tanto de la multiplicación bacteriana. Le tocó a Ehrlich en 1909 con la serie de productos del Salvarsan y Neosalvarsan, el 605, que se utilizó en el tratamiento de la SIDA. Y no es hasta Domac en el año 32 que los sulfamidados hacen su aparición. Y ya en el año 29, Fleming, consecuencia de tres hechos fortuitos: el calor, las vacaciones y un poco el desorden que tenía en el laboratorio, que permitió que algunas contaminantes pues inhibieran el crecimiento de los estafilococos con los cuales estaba trabajando. Al regreso de sus vacaciones empezó a interpretar esto, pero no fue hasta los años 40 que se pudo desarrollar la teoría del uso de la penicilina como complicación en el tratamiento de las infecciones de las heridas.
Y esto fue explosivo y salvó la vida de cientos de miles de soldados durante la Segunda Guerra Mundial. En 1987 marca un hito. Desde ese momento no se descubre una nueva clase de antibiótico. En el año 60 se contaban con 500 antibióticos y en el 94 11.000. Llamo la atención de ustedes que si en el año 45 se producían 646 billones de unidades de penicilina, en el año 80 se producían 100.000 toneladas. Y en el 2016, 20.000 millones de dólares era el mercado, o es el mercado de los antibióticos. Así las cosas. Nos encontramos con que en el año 35 se incluyen las sulfonamidas, en los 40 las penicilinas, 44 los aminoglicósidos, y así sucesivamente la incorporación de la cefalosporina y el cloranfenicol, tetraciclinas y macrólidos en la década del 50 marcan esta década como la década de oro de la incorporación de nuevas sustancias con actividad como antibiótico. Pero fíjense ustedes, desde el 68 con el trimetoprim hasta el 2003 solo se ha logrado incorporar estos dos elementos, fundamentalmente los lipopéptidos, que se han convertido en una herramienta extraordinariamente valiosa. Después de este resumen, podemos acercarnos a la idea de que un nuevo antibiótico ha sido descubierto en 30 años a partir del paradigma que surgió como consecuencia del uso y abuso fundamentalmente de la penicilina y sus derivados, brindando el marco apropiado para la resistencia a los antibióticos. Y esta nueva generación de antibióticos, el teizobantina, abre un mundo completamente diferente, por cuanto los microorganismos que marcan la pauta en la resistencia son susceptibles, como es el caso del Mycobacterium tuberculosis, el Clostridium difficile y el Staphylococcus aureus. Así las cosas, el equipo de la Universidad de Northeastern en Boston han descubierto una manera de utilizar los avances de la tecnología digital. Un chip electrónico señala y permite que se multipliquen los microbios en el suelo y de ahí aislar rápidamente sus compuestos químicos. Y esta fue justamente la posibilidad que abrió el camino del aislamiento y estudio de este nuevo tipo de antibiótico que comentábamos con anterioridad. Nos referimos al teizobantina. Pero fíjense que del gran universo de bacterias que habitan el suelo y el agua de mar, solo el 1% ha sido posible estudiarla. En función, por supuesto, de reconocer sus virtudes como productoras de antibióticos. Así las cosas, la posibilidad de aislar nuevos y potentes antibióticos del suelo es una posibilidad dada porque es parte de la supervivencia, de los mecanismos de supervivencia que desarrollan el hábitat de estos entornos. Nos referimos a mar y tierra. Es decir, las bacterias sobreviven en este entorno gracias a los mecanismos de producir
sustancias con actividad antibiótica y es lo que les permite defender su hábitat. Pero de estos, el 99% no crecen en condiciones de laboratorio y por lo tanto no podemos aprovechar estas posibilidades que desde el punto de vista de desarrollo natural se encuentran. Aprovechemos el momento para actualizar también algo referente a la esencia de la resistencia y son los mecanismos de acción de los antibióticos. El principio rector es que el antibiótico ocasiona la muerte de las bacterias, o como veíamos en los inicios, al menos disminuye la velocidad de multiplicación de los microorganismos involucrados en la resistencia bacteriana. Y los mecanismos de acción de los antibióticos se centran fundamentalmente en 4 elementos estructurales de las bacterias. En la pared, en la membrana, en la síntesis de ácidos nucleicos y en particular la familia de las tetraciclinas, sobre todo en virtud de su acción sobre el ribosoma y por supuesto inhibiendo la multiplicación bacteriana. Recordemos un tanto esta simple curva, pero que le valió el premio Nobel a Monod en 1942 con su trabajo sur les croissants bacterianos, que nos refleja la esencia de cómo lograr que el antibiótico actúe. Las bacterias desarrollan su multiplicación en la denominada fase exponencial, que se caracteriza por lograr la multiplicación de forma logarítmica. Y es el punto esencial en el cual tenemos que buscar que ejerza su acción los antibióticos, con el propósito de acercarnos a la etapa de la curva de muerte celular. En otros términos, nuestro propósito es la muerte del microorganismo, de la bacteria. Y para que esto sea eficaz, tenemos, y loable, es decir, que sea posible llegar a este punto, tenemos que actuar con el antibiótico en la fase de multiplicación acelerada de las bacterias. ¿Con qué propósito? Con el propósito de disminuir la biosíntesis, disminuir la disminución de la actividad enzimática, limitar el crecimiento y dar lugar a que se produzca la muerte bacteriana y por lo tanto el antibiótico cumplimente su efecto en los seres humanos. Permítanme acercarme a las intimidades de los mecanismos de acción de los antibióticos. Como veíamos con anterioridad, interactúan en la biosíntesis de proteínas, la biosíntesis de ácidos nucleicos, bien a nivel de su acción ribosomal o en los propios mecanismos de duplicación del ADN. A punto de partida del PABA, encontramos que mediado por la acción de la dehidrofolato reductasa para dar lugar al tetrahidrofólico, que van a participar de forma definitiva en la biosíntesis del ADN, encontramos que se encuentran los sulfamidados. En la síntesis de pared, que fueron los primeros, con el descubrimiento y desarrollo de la penicilina, se ha desarrollado un enorme arsenal de compuestos con actividad antibiótica, la cicloserina, la vancomicina, la bacitracina, ¿por qué no todos los derivados penicilánicos? A nivel de la acción específica sobre las RNA polimerasas, tenemos la familia de la rifampicina.
Los inhibidores de la síntesis de proteína, la eritromicina, la lincomicina, los inhibidores de la subunidad 30S, encabezados por las tetraciclinas y estreptomicina, y esto cerrando con la familia de las polimixinas con su acción específica en la estructura de las membranas citoplasmáticas. Este cuadro nos da una imagen global de cuáles son los fundamentales mecanismos de acción por los cuales los antibióticos ejercen su acción favorable. Permítame acercarme un tanto a algunos detalles de estos mecanismos de acción. La penicilina, con su estructura beta-lactámica, es, sin lugar a dudas, el ícono representativo de los antibióticos. Fundamentalmente van a actuar inhibiendo la conformación de la pared de las bacterias. Ustedes saben que gram positivo y gram negativo justamente se diferencian por la complejidad de la pared bacteriana. De hecho, por lo tanto, el anillo beta-lactámico lo que va es a interferir en la conformación de la pared y al perder la rigidez, al modificar su estructura, las hace lábiles a los cambios del medio externo. Y gracias a este mecanismo es que ejercen su acción favorable. Los macrólidos, que fundamentalmente son dos moléculas de azúcar unidas a través del enlace glucosídico, actúan de forma similar a las tetraciclinas. Los aminoglicósidos, inhibidores de la síntesis de proteína, exactamente igual, tetraciclinas y macrólidos se convierten en una familia que junto con la cefalosporina, con su anillo heterocíclico, son capaces de lograr brindarnos un arsenal terapéutico extraordinariamente eficaz. La fluorquinolona no se produce en la naturaleza, solamente es posible obtenerla por la vía de la síntesis química. A punto de partida, el ácido nalidíxico que se convierte en el núcleo esencial para lograr su interacción en la replicación del ADN bacteriano. La tetraciclina ya lo vimos, ya es de todos conocido su participación en la unión de los aminoácidos al inicio del ARN, dando lugar a impedir que que exista la biosíntesis de moléculas de naturaleza proteica. Acerquémonos ahora al mundo de el impacto y la consecuencia de las infecciones como la jira, la jeda, el sarampión, el sida, el paludismo y la tuberculosis, que hoy representan el 85% del total de la mortalidad a nivel global. ¿Y por qué traemos esto a colación? Porque ciertamente la resistencia a los antimicrobianos es lo que ha dado lugar a que existan estas enfermedades que de forma emergente y reemergente se ha caracterizado en la literatura médica universal. Y el hecho cierto es que estas infecciones ocasionadas por microorganismos resistentes no responden al tratamiento ordinario. Al disminuir la eficacia del tratamiento, se convierte en una enfermedad semicrónica. Permítame hacer uso de ese término. Es una enfermedad prolongada y, por supuesto, incrementa los riesgos de defunción. Pero en igualdad de circunstancias, incrementa los costos de la atención médica.
Y es que la tasa de mortalidad de los pacientes con infecciones graves duplica aquella de las infecciones provocadas por bacterias no resistentes. Permítanme poner el ejemplo del estafilococo aureus meticilina resistente. La mortalidad es 64% más elevada. Así las cosas, nos encontramos que si la aparición de la resistencia tenemos que concebirlo como un fenómeno natural, se ve potencializado por la mala práctica en el uso de los antibióticos y el inadecuado control de las infecciones en el medio hospitalario. Y esto da lugar a que tengamos que tener presente que la resistencia a los antimicrobianos compromete la prevención. Y por supuesto, cada vez será de naturaleza superior las infecciones causadas por bacterias, parásitos, virus y hongos. Y esto se ha convertido en un problema mundial que reclama la atención urgente de las autoridades sanitarias, pero también de aquellos que participan en la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos, tema que abordaremos de nuevo, retomaremos al final de la conferencia, pero sobre todo de aquellos que estamos involucrados en la atención directa del paciente, y es el caso que nos ocupa. Y aquí permítanme insertar una idea, refrescar la idea de la diferencia entre la resistencia a antibióticos y antimicrobiana. Antibiótico se trata única y exclusivamente de bacterias comunes. Antimicrobiano, su espectro es mucho más amplio y se trata de aquellos productos que se utilizan en el tratamiento de infecciones causadas por otros microorganismos, como pueden ser parásitos, virus y hongos. De hecho, esto es la esencia del fenómeno que estamos encontrando en el momento actual. La resistencia no es tan solo los antibióticos, es en general a los antimicrobianos. Y aquí quisiera enfatizar algo que ya mencionamos, pero ahora quisiera analizarlo en detalle, porque el hecho cierto es que los costos de la atención sanitaria se incrementan extraordinariamente como consecuencia de esta resistencia a los antimicrobianos. Y está dado por la necesidad de utilizar terapias más costosas. Pero no tan solo incrementa los costos, afecta la economía de los sistemas de salud, también se convierten en una onerosa carga económica para la familia y para la sociedad en su conjunto. Pero también es un factor limitante para la implementación práctica de las técnicas más novedosas que desde el punto de vista de la atención médica se trata. Nos referimos, por ejemplo, a modo único y exclusivamente de ejemplo, de los trasplantes de órganos. Esto, que se ha convertido en una alternativa extraordinariamente atractiva, se ve extraordinariamente limitado también por la resistencia a los antimicrobianos. Al punto que la OMS en el 2012 refiere que la resistencia a los medicamentos contra el VIH se ha convertido en un nuevo punto de focalización de la acción de los sistemas de salud. Porque la única alternativa
si se quiere mantener el ritmo de control que se había logrado de diseminación de este flagelo de la humanidad, es utilizando, implementando el uso de medicamentos extraordinariamente más caros. Estamos hablando de algunos de ellos en el orden de 20 a 50 veces más caros que los que se utilizan en el momento actual. La cefalosporina de tercera generación se ha comprobado en 10 países que ya no son eficaces contra la Neisseria gonorrhoeae. Y esto, por supuesto, puede conllevar que se desarrolle nuevos episodios epidémicos de afectación por gonorrea. Esto limita sin lugar a dudas las posibilidades de mejorar el cuadro epidemiológico a nivel internacional. Con relación a la gripe, en los últimos 10 años la utilidad de los antivíricos ha sido convertida en una herramienta extraordinariamente eficaz, sobre todo con los eventos del H5N5, al punto que varios países han elaborado directrices nacionales sobre su uso, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá y Europa. Y esto está dado por la capacidad de los virus de la influenza de mutar y limitar la posibilidad de usar eficazmente las vacunas, como ustedes conocen, con sus episodios de brotes epidémicos estacionales, otoño-primavera. Y es que estos virus han desarrollado resistencia a la mantadina y a la rimantidina. Y esto, por supuesto, limita extraordinariamente las posibilidades de salir airosos de una epidemia que pudiera tener una nueva expresión global como la que sufrimos hace unos 5 años. De los parásitos. En el Mekong ha aparecido una cepa de Plasmodium falciparum resistente. Y esto, por supuesto, que ya estábamos abocados a las posibilidades del control del paludismo a nivel mundial, pues sencillamente se ha convertido en un elemento deleznable en función de este propósito. La tuberculosis, que ya también con los sistemas de atención de los partos institucionalizados, pues, y el uso de la vacuna en las primeras 72 horas de vida del recién nacido, pues sencillamente ha resurgido y, como ustedes saben, está en el momento actual dado por la resistencia que han desarrollado el Mycobacterium tuberculosis y, por qué no, el Mycobacterium emmensmati, el Kansasi, toda la familia de las micobacterias, fundamentalmente en Europa del Este, algunos países de América Latina, como es Brasil, Perú y Ecuador, África, que no se reporta, pero no porque no exista el problema, sino porque sencillamente no se estudia el problema. China, y esto da lugar a que sea de carácter global. Fíjense que prácticamente no se salva, salvo Groenlandia, por razones obvias, no se salva ningún país del orbe de estar afectado por la presencia de micobacterias multiresistentes. De hecho, la OMS considera que la elevada proporción de las bacterias responsables de infecciones de las vías urinarias, neumonía e infecciones del torrente sanguíneo son capaces de resistir a los antibióticos. Y esto, por supuesto, incrementa sustancialmente
el número de personas afectadas por ellas. Pero lo más sustantivo de esta apreciación es que la farmacoresistencia establece peor pronóstico, incremento de la mortalidad y, como corolario, la necesidad de hacer uso de mayor cantidad de recursos médicos. En otros términos, un paciente que antes podíamos tratar en una sala normal, convencional, reclama la atención en una sala de cuidados intensivos. Sobran los comentarios. En Chile en particular, en el año 2000, se confirmó la asistencia de cepas vancomicina resistentes. Y esto dio lugar a que exista la circular que ustedes conocen mejor que yo, 07 del Instituto de Salud Pública de Chile, actualizado en el documento del 2013, fundamentalmente para la prevención de la afectación por enterococo. En marzo del 2012 aparecen las primeras casos de enterobacterias productoras de carbapenemasas. Y fue por un caso importado afectado por Klebsiella pneumoniae que procedía de Italia. En abril del 2012, el Instituto de Salud Pública de Chile estableció que existía el primer caso autóctono afectado por enterobacterias resistentes. Y esto dio lugar a que se implementara la vigilancia sobre este mecanismo de resistencia, aplicando, ¿por qué no?, las novedosas técnicas de biología molecular con que contamos en el momento actual. Y esta clasificación desarrollada por Ambler y su grupo de trabajo nos permite tener un acercamiento que como herramienta es muy eficaz para clasificar y caracterizar la resistencia. Y esto está vinculado con el mecanismo de acción, fundamentalmente, de resistencia a la carbapenemasas, a las cefalosporinas y a las oxacilicinas. Esta clasificación de Ambler permite, por lo tanto, tener un enfoque práctico de cómo dar lugar a la utilización del arsenal terapéutico en un momento dado. Y es que la resistencia antimicrobiana como problema de salud universal conlleva que se establezcan un cuerpo programático que garantice que el accionar médico esté en correspondencia con esta situación a la cual, nueva situación, a la cual se enfrentan los sistemas de salud. Y esto, en el caso de Chile, ha quedado recogido en la llamada Circular 1. Aquí en este cuadro, no se me alarmen, solo quiero refrescar cómo la diferencia en tiempo en la aparición de la resistencia. Para los sulfamidados fue de 10 años, pero ya para las penicilinas estamos hablando de unos 7 años. Y fíjense cómo de aquí en adelante, el caso de la streptomicina, que la resistencia surgió al unísono que se estaba introduciendo su uso práctico en la atención médica. El caso del cloranfenicol, 2 años. Y así en la década del 50 prácticamente todos los antibióticos se incorporaron para brindar resultados extraordinariamente promisorios. Rápidamente apareció la resistencia a ello. Y esto, sin lugar a duda, da lugar
a que en la actualidad la resistencia incluso aparece antes de su introducción. Las posibilidades de que se establezca la resistencia está dado fundamentalmente por la multiplicidad de mecanismos que permiten que ésta esté presente. Y es que la resistencia tiene un sustrato de naturaleza genética, que puede ser intrínseco, como parte de la estructura del ADN bacteriano, o adquirido. Pero en ambos casos se expresa modificando los mecanismos bioquímicos que rigen la multiplicación bacteriana. En el primer caso, estamos hablando de la resistencia natural, que no tiene nada que ver con la dosis del antibiótico. Y aquí nos referimos, en particular, cuando hablamos del término dosis del antibiótico, nos referimos a la mala práctica que de forma consuetudinaria se utiliza por el mal uso del antibiótico por parte del personal médico en algunos casos y el abuso por parte de la población con la automedicación. Aquí quisiera refrescar con ustedes cómo surgen los mecanismos de resistencia. Y la resistencia adquirida está dado por cambios puntuales en la estructura del ADN, ocasionando una mutación. Y esta mutación es expresión de la resistencia. Pero también se puede adquirir fundamentalmente en el ADN extramitocondrial. Nos referimos a los plásmidos, transposones, los integrones, todos ellos convertidos en elementos de fácil difusión. Es decir, el que se transfiera la estructura del ADN cromosomal de una bacteria a otra es prácticamente imposible por el tamaño de esta macromolécula. Mas, sin embargo, el ADN extracromosomal, por sus dimensiones y sus características, es de fácil intercambio entre diferentes cepas. Y así, las cepas que son sensibles se convierten rápidamente en resistentes. Pero no son estos los únicos mecanismos a los cuales podemos enfrentarnos. Pero todos ellos están presididos por las alteraciones bioquímicas, fundamentalmente dando cambios en el sitio de acción del antimicrobiano. La producción de enzimas que modifican la actividad del antimicrobiano. El mejor ejemplo de ello es las beta-lactamasas para la estructura de los beta-lactámicos que conforman, como ustedes bien conocen, la familia de las penicilinas y sus derivados. Disminuye en algunos casos esta resistencia la posibilidad de incorporación al medio intracelular, bloqueando en algunos casos, pero en todos ellos disminuyendo la posibilidad de encontrar altas concentraciones del antimicrobiano de forma intracelular. En otros casos, los menos, la inactivación del antibiótico. Y ya hicimos mención a los referentes a la barrera de permeabilidad. Los mecanismos genéticos de la resistencia microbiana están presididos por los cambios en el ADN cromosomal. Y esto puede ser cambios azarosos o la influencia de determinados agentes de naturaleza física o química medioambientales y que van a influir en la resistencia de los microorganismos. Y esto, como referíamos con anterioridad, nos brinda la explicación de cómo antes de que se introduzca un antibiótico, ya
existan los mecanismos de resistencia. Es decir, antes del uso en la práctica médica de un antibiótico, existe la posibilidad, ¿por qué no? Y se ha encontrado de que ese microorganismo ya es resistente a la acción del antibiótico. Sobra decirle que la velocidad con que están apareciendo las mutaciones se ha incrementado en los últimos años de forma exponencial. Y es que las posibilidades, como veían, de incorporación del material extracromosomal ha encontrado diferentes y múltiples vías de incorporación a el microorganismo. Veamos de forma somera algunas de las causas fundamentales de la resistencia microbiana. En primer lugar, la prescripción incorrecta. La clínica es una herramienta poderosísima, pero en el caso de la implementación de los antibióticos debe acompañarse del aislamiento y estudio de la susceptibilidad a los antibióticos del microorganismo en cuestión. A esto debemos sumar que en el momento actual hay un gran número de enfermedades que se acompañan unas a las otras. Es el caso de la tuberculosis y el SIDA, el mejor exponente de esta consideración. El inadecuado sistema de venta de los antimicrobianos. El incremento que da lugar al incremento de la automedicación, que es crucial en la explicación de las causas de la resistencia microbiana. El incumplimiento de las indicaciones médicas. ¿Cuántas veces no hemos visto que el médico indica el tratamiento adecuado entre 7 y 10 días? Y la mamá, porque encontró que el niño con una faringitis purtácea a los 2 días, a las 48 horas, había mejorado, ya no tenía fiebre y había desaparecido y dejó de darle el antibiótico. Y esta es una herramienta extraordinariamente poderosa de desarrollo de resistencia microbiana. Y algo que se convierte en la esencia, que como causa y consecuencia, justificando el título que le damos a esta conferencia, es el contacto de las bacterias en el medio hospitalario. La posibilidad de difusión paciente a paciente a través del instrumental médico, a través del propio accionar del personal médico, permite la generalización de la resistencia microbiana. Y es que los antimicrobianos, de hecho, es el grupo farmacológico de mayor prescripción y uso. Por lo tanto, esto facilita los enunciados que con anterioridad hemos analizado. Pero por la frecuencia de utilización se convierte en el acápite más importante en los análisis de costos de los gastos en el medio hospitalario. Y es que el 30% de los pacientes hospitalizados reciben tratamiento. Pero de esto, el 65% reciben el tratamiento de forma inadecuada. Estamos creando el caldo de cultivo favorable
para que esta resistencia microbiana se convierta en un flagelo de dimensiones catastróficas si no se toman medidas oportunas, y de eso nos tenemos que encargar los que estamos involucrados en la atención a los pacientes. Porque de lo contrario, los gastos de los sistemas de salud no va a ser posible su enfrentamiento por parte de las autoridades y de los gobiernos. Y este dato, sin lugar a dudas, creo que nos va a convencer de la importancia del tema, si no lo estamos ya. En la década de los 90, solo el 10 o el 15% de las cepas que afectaban a la población hospitalaria eran resistentes. En la actualidad estamos hablando de un 60%. Así las cosas. Tenemos que buscar nuevas alternativas. Y en este sentido la OMS no se ha quedado dormida, le encargó a Pfizer, transnacional de todos conocidos, el desarrollo de 4 nuevos antibióticos. Pero en el 2011, Pfizer, por razones económicas, cerró sus instalaciones, fundamentalmente las de New Jersey. Y a esto tenemos que sumarle el accionar de Aventis, Sanofi, Eli Lilly, Bristol Myers, que no han investigado ni han desarrollado, por las mismas razones económicas, nuevos antibióticos desde la década de los 90. Al punto que la FDA ha aprobado tan solo 2 antibióticos en los últimos 5 años. Y esto ha conllevado que la Infectious Disease Society of America haya tomado medidas. Se está buscando vías de financiamiento y se han ganado algunas batallas en esa dirección para el desarrollo de nuevos antibióticos, unos 10 para el año 2020. En febrero del 2014, 17 de 45 nuevos antibióticos calificaron para el GAIN Act. Este es uno de los mecanismos de financiamiento para las pequeñas compañías, que son las que están en el momento actual desarrollando el 80% de las investigaciones para la obtención de nuevos antibióticos. Y esto ha significado que en marzo de este año estén 37 nuevos antibióticos en el proceso de evaluación clínica, de acuerdo a lo normado por la agencia correspondiente en Estados Unidos. Nos referimos a la FDA. Pero llamo la atención de ustedes: 1 de cada 5 única y exclusivamente pasa en la fase 1. En el 2011, 13 lograron llegar a la fase 3. Pero de estos, solo 2 han avanzado a estadios posteriores. Y esto nos desarma un tanto. Los antibióticos existentes han desarrollado y generado mecanismos de resistencia. Por lo tanto, no podemos utilizarlos. Los nuevos antibióticos demorarán. Nos estamos limitando en las posibilidades de tratar a nuestros pacientes y salvar sus vidas, sobre todo si se trata de las infecciones adquiridas en la atención en salud. Por lo tanto, permítanme traer de forma paliativa, única y exclusivamente, un conjunto de medidas que pudieran considerar como recomendaciones en aras de limitar el desarrollo de estos mecanismos de resistencia microbiana. Y así podemos enfatizar en qué hacer para los prescriptores, qué hacer para el hospital y qué hacer para el paciente. En el caso de los prescriptores,
no dan lugar a la complacencia, que en muchos casos el paciente pide: doctor, ¿no me va a indicar un antibiótico? ¿Cuántas veces no hemos visto eso en nuestras consultas? Por lo tanto, no dar inicio a un tratamiento antimicrobiano si no es absolutamente indispensable. Hacer uso de aquellos antimicrobianos de amplio espectro, pero sobre todo ejercer una acción educativa acerca de los riesgos que implica la resistencia microbiana. Y se toma un punto que por simple no siempre cumplimos: lavarse las manos de forma adecuada, cumplimentando las normas que al respecto existen. Y no me cansaré de repetirlo, porque algo tan simple, tan sencillo, tan barato, ¿por qué no decirlo?, sencillamente lo despreciamos. No hacemos uso adecuado de esta maravillosa posibilidad que tenemos para impedir la cadena de desarrollo de una infección. Y algo importante es garantizar que la potencial respuesta inmune del paciente sea la adecuada. ¿Qué podemos considerar como elementos plausibles para las instituciones hospitalarias? Sencillamente mejorar las medidas de control de las IA. Y esto pasa inexorablemente por una adecuada vigilancia epidemiológica, como vimos en días anteriores. Pero también hacer uso del arsenal de medidas de desinfección y esterilización, que no siempre, sobre todo la desinfección, se implementa de forma adecuada. Identificar que existe un paciente afectado portador de microorganismos resistentes e implementar las medidas adecuadas que retomaremos con posterioridad cuando abordemos el tema de resistencia microbiana a la altura del viernes de esta semana en la conferencia correspondiente. Fortalecer el sistema de vigilancia y promover la utilización de sistemas de disposición de dosis únicas. Al paciente que no pida que le indiquen tratamiento con antibióticos. Y esto es parte de la labor educativa que tenemos que hacer todo el personal involucrado en la atención médica. Conocer que los antibióticos solo son útiles contra las bacterias. Y esto es parte también de los mecanismos de educación de nuestros pacientes. Que se cumpla con el tratamiento en los plazos indicados. Que no se utilice la automedicación. Que el paciente se incorpore al lavado de manos y que haga uso de las normas establecidas si se trata de una infección respiratoria, de evitar los estornudos y la forma de toser. Lavar los alimentos que se van a ingerir y hacer uso de las campañas de vacunación en los términos que está señalado. Si nos acercamos al 10% del cumplimiento de estas recomendaciones, hay un estudio de la OMS que señala que se puede disminuir en el orden del 10 al 20% de las infecciones adquiridas en la atención de salud.
de nosotros depende. Y eso, con creces, justifica el esfuerzo que podamos hacer en aras de profundizar los conocimientos acerca de estas infecciones adquiridas en la atención de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si tienen alguna pregunta las compañeras. Está todo muy claro. Sí. Ya lo habíamos pedido ya anteriormente. Perdón, yo no oigo, no escucho bien por acá. Por ahí, por la cámara. Ahí, ahí. Yo lo oigo un Hola, poco mal. Voy a apagarme yo, a ver si es por mi culpa. hola. ¿Aló? ¿Sí? Bien, la conferencia estuvo bastante clara. Había un tema, este tema lo habíamos estado leyendo, así que fue muy bueno para complementar aquello. La verdad es que yo no tengo preguntas, eh, me quedó todo muy claro. Muchas gracias. Muy amable de su parte en esa consideración y nos da una gran satisfacción que al menos modestamente podamos contribuir en aras de profundizar en este tema que por demás es apasionante realmente y que nos permitiría sin lugar a dudas la obtención de una mejora en la calidad de la atención médica si implementamos medidas tan simples como puede ser, y perdón que la insistencia, pero soy un fanático del lavado de las manos, de la higiene de las manos en forma adecuada, oportuna, pertinente. Muchas gracias, Chávez, por su comentario. Gracias a usted. Gracias a Gracias, usted. gracias a todos. Un saludo.